Hola amigos, lo que están a punto de escuchar es la segunda parte de la serie de César contra los galos. En esta parte de la serie cubriremos el saqueo de Roma justo donde nos quedamos en el último episodio, que fue el de los galos planeando su primer ataque a Roma. Esto fue después de presenciar al enviado romano matando a uno de los líderes galos durante la batalla. Sin más preámbulos, aquí está la segunda parte de la condena de Roma. Si tuvieras que renunciar o entregar a tu propio amigo para evitar que tu ciudad natal fuera destruida por un ejército extranjero, ¿lo harías? ¿O te arriesgarías a enfrentar las consecuencias de no entregarlo? La razón por la que pregunto esto es porque Roma recibió un ultimátum por parte de los galos. O entreguen a los enviados romanos que violaron la ley de las naciones, o enfrenten nuestra ira. Ahora, no es tan fácil como simplemente entregar a los enviados. Estos son los hijos de un cónsul. Y un cónsul en esos tiempos ocupó el cargo político más alto de la República Romana. Esta posición sería similar como la de un presidente, pero en lugar de un presidente, imagina tener dos de ellos. Los romanos solían tener dos cónsules. El otro problema en entregar a los enviados sería mostrar debilidad al rendirse a las demandas de los galos. Los romanos probablemente pensaron que, al mantenerse firmes, disuadirían a los galos de querer atacar su ciudad. Pero quién sabe qué habría pasado si, en cambio, se hubieran entregado a los enviados. Lo que sí sabemos es que el Senado romano estuvo de acuerdo con la injusticia cometida por los 3 enviados romanos. Pero debido a la popularidad y nobleza de los enviados, decidieron entregar la decisión a los ciudadanos romanos. Y aquí es donde se pone interesante, porque los romanos, en lugar de entregarlos, decidieron elegirlos como tribunos militares. Esencialmente, abofeteando a los galos con esta acción. Esto, por supuesto, enfurece a los galos, y buscando venganza, marchan rápidamente hacia Roma. Los galos marchan tan rápido que los romanos apenas pudieron enfrentárseles a unas 10 millas fuera de Roma. Y así es como Livio nos describe la marcha de los galos hacia Roma. Esto es también de uno de sus libros en la historia de Roma. Dice: en el alboroto de su rápido paso, las ciudades aterrorizadas se apresuraron a las armas y los agricultores huyeron de los campos. Donde quiera que iban los galos, indicaban con fuertes gritos que estaban haciendo para Roma. Tanto los caballos como los hombres cubrían una gran cantidad de territorio, y su columna se extendía por todas partes. Pero aunque los rumores y los informes de la gente de Clucio los habían precedido, seguidos a su vez por mensajes de otros pueblos, fue la velocidad del enemigo lo que más terror llevó a Roma. El ejército que se había reunido apresuradamente como para enfrentarse a un levantamiento apenas alcanzó el 11º hito antes de encontrarse con el enemigo, donde el río Alia fluye desde las montañas de Custumeria, en un canal muy profundo, mezclándose con el Tíber, no lejos de la carretera principal. En todas partes, en el frente y en todos los lados, el enemigo lo invadió, quienes, naturalmente inclinados a vaciar la bravuconería, llenaban todo el área con cantos salvajes, gritos diversos y sonidos horrendos. Fin de cita. Tenemos diferentes estimaciones en cuanto al tamaño de estos dos ejércitos. Plutarco estima que cada lado tiene aproximadamente 40,000 soldados. Pero leí otra fuente de Howard Scholar que pone a los romanos en 14,000 y a los celtas en una fuerza masiva de 70,000 soldados. Y bueno, también es justo tener en cuenta que esta no era la Roma imperial de la cual estamos acostumbrados a escuchar. Este ejército reunido estaba compuesto principalmente por milicianos y gente de la ciudad que fueron reclutados como una emergencia. Este no era el ejército profesional que más tarde Roma desplegó
para conquistar el mundo conocido en ese entonces. Y bueno, al parecer, los romanos tenían una planificación muy pobre para esta batalla porque no hay un plan establecido para un retiro seguro. Livio nos dice que no hay campamento y que ni siquiera se realizan sacrificios o ritos religiosos. Ahora, muchos de nosotros tal vez no seamos tan supersticiosos, pero muchas, si no la mayoría de las personas en ese entonces eran extremadamente supersticiosas. Esto podría haber afectado seriamente la moral de los soldados romanos. Los números de los galos parecen ser tan grandes que durante los preparativos de batalla, los romanos son forzados a extender sus líneas para poder igualar la de los galos y evitar ser flanqueados. Esto debilita al centro romano y apenas se puede mantener unido. Livio luego procede a describirnos cómo se desarrolla esta batalla. Dice: hubo un pequeño aumento a la derecha que decidieron llenar con refuerzos. Este fue el lugar donde comenzó el vuelo y el pánico, pero también fue la única fuente de seguridad para los fugitivos. Breno, el jefe galo, temía especialmente una estratagema debido a la escasez de tropas romanas. Pensó que esta era la razón para capturar el terreno más alto, de modo que cuando los galos habían hecho un ataque frontal en la línea de batalla de las legiones, los refuerzos podían atacarlos en la parte trasera y en el flanco. Por lo tanto, avanzó contra las reservas, sin dudar de que, si las desalojaba, sus números superiores tendrían una fácil victoria en el plano nivelado. Así, no solo la fortuna, sino también la estrategia estaban del lado de los bárbaros. Fin de cita. No hace falta decir que este ejército fue absolutamente aplastado por los galos. Y como consecuencia, figurativamente y literalmente hablando, las puertas de Roma se dejaron abiertas. El resultado de esta batalla se parece bastante a la de una masacre sangrienta. Parece que muchos, si no la mayoría del ejército romano, ni siquiera pelearon. Y como habíamos mencionado antes, de que hay una cierta psicología que le quita el control al individuo y se lo entrega al grupo, hay momentos en que ni siquiera los generales pueden detener el saqueo y la violación perpetrados por las tropas, mientras sean controlados ya sea por furia o crueldad. Pero esto también se aplica con miedo. El miedo puede ser altamente contagioso. Y si pudieras oler el miedo durante la batalla de Alia, debe haber estado completamente apestando en el lado romano. Solo escucha cómo Livio nos cuenta las consecuencias de la batalla. Dice: en la otra línea de batalla no había ninguna semejanza con el comportamiento romano, ni entre los líderes ni los soldados. El pánico y la huida se habían apoderado de sus mentes. Eran tan ajenos a todo alrededor que la mayoría huyeron a Belos, una ciudad enemiga. Aunque el río Tíber estaba en su camino, en lugar de tomar el camino directo a Roma, donde estaban sus esposas e hijos. Por un corto tiempo, su posición protegió los refuerzos. En cuanto al resto de la línea, tan pronto como se escuchó el grito de batalla, los que estaban en el lado más cercano y los que se encontraban en la parte trasera huyeron intactos e ilesos, casi antes de que pudieran ver al enemigo desconocido. No solo no intentaron pelear, sino que tampoco devolvieron el grito de batalla. No fueron asesinados mientras luchaban, pero fueron cortados por detrás mientras luchaban entre ellos, una multitud de personas que bloqueaban su propio vuelo. Hubo una gran masacre alrededor del banco del Tíber, donde toda el ala izquierda había huido después de arrojar sus armas. Muchos se ahogaron en las aguas arremolinadas, incapaces de nadar o debilitados por el peso de sus corazas y otras armaduras. El mayor número, sin embargo, escapó ileso a Belos. Pero no se envió ayuda a Roma, ni siquiera un mensaje sobre el desastre. Desde el ala derecha, que se había mantenido lejos del río y más cerca del pie de la montaña, todos los hombres se dirigieron a Roma y huyeron a la ciudadela sin ni siquiera cerrar las puertas de la ciudad. Fin de cita. Los galos estaban absolutamente asombrados ante lo inesperadamente fácil que fue esta victoria para ellos. De hecho, pensaron que era demasiado fácil, tanto que temían una emboscada y demoran en dirigirse directamente a Roma. En lugar de marchar de inmediato, Sículos nos dice que los galos
comienzan a cortar las cabezas de los muertos, como es su costumbre. Un pequeño recuerdo para decorar la casa en la Galia. Con esta gran derrota de los romanos, ahora no queda absolutamente nada entre el ejército gálico y el pueblo de Roma. Y como acabamos de mencionar de que el miedo puede ser contagioso, los pocos soldados infectados, entre comillas, sobrevivientes de la batalla de Alia, llegan a Roma y comienzan a difundir no solo la noticia del desastre, sino también el miedo. Qué horrible debe de haber sido ver a los soldados que se supone que deben de ser los defensores de la ciudad y notar un pavor profundo en sus ojos. Hay tanto caos y pánico en Roma que incluso las puertas de la ciudad quedan abiertas y los preparativos de la defensa no se planifican de inmediato. Los ciudadanos de Roma no saben que la mayoría de los sobrevivientes habían huido de ellos, y temiendo lo peor, la ciudad está llena de lamentos, tanto por los vivos como por los muertos añorados. Este momento de luto se interrumpe repentinamente por los gritos de los ciudadanos, anunciando que los galos ya están cerca. Las trompetas Carnix, entre otros horrendos sonidos que los galos producen, se pueden escuchar desde adentro de las murallas de la ciudad. Pero aparentemente, los galos se sorprenden de nuevo por la facilidad con la que se rompen las defensas. Las puertas no están cerradas, no hay guardias frente a las puertas y no hay hombres armados en las paredes. Esto preocupa a los galos, y en lugar de irrumpir inmediatamente en Roma, deciden acampar la noche fuera de las murallas de la ciudad. Mientras tanto, los romanos parecen finalmente recuperar sus sentidos y comienzan a planear una defensa. Dado que la mayoría de los hombres murieron o desaparecieron en acción, deciden que los hombres en edad militar deben retirarse a la ciudadela, llevando varios artefactos religiosos, y establecen una defensa ahí. Aquí no solo esperan sobrevivir con sus hijos y esposas, sino también defender el futuro y el destino de Roma. Y algo muy triste de esta historia es que, lamentablemente, los ancianos han de morir fuera de la ciudadela, ya que no los pueden mantener con tan pocos recursos que llevan. Y con el fin de consolar a las familias de estos ancianos, varios ancianos que previamente habían ejercido el consulado y habían ocupado cargos militares de alto rango, deciden quedarse fuera de la ciudadela y morir junto con ellos. Y esto es lo que me fascina de la experiencia humana. Son momentos como este. No es tanto el caos o las batallas o las masacres, sino más bien cuando la conciencia humana se extiende más allá de nuestros instintos naturales y produce momentos como este. Y bueno, el resto de los ciudadanos se quedan solos. Algunas de las madres y esposas suplican a sus hijos y maridos, exigiendo saber qué va a pasar con nosotras, qué van a hacer, solo para ser respondidas con silencio. La mayoría de estas familias siguen a los hombres a la ciudadela, el resto huye de la ciudad, algunos dispersándose en el campo, mientras que otros viajan a ciudades cercanas con la esperanza de asilo. Y esta es una situación muy crítica y desesperada porque no hay liderazgo u orientación sobre qué hacer. Todos se quedan a su suerte y tienen que planificar su supervivencia por su propia cuenta. Y me pregunto, ¿tú qué harías en este escenario? Escapar al bosque puede sonar como una buena idea, pero ¿qué pasa si tienes toda una familia para proveer? ¿Qué pasa si tu esposa está embarazada o tus hijos están enfermos y hambrientos y si no eres solo tú? Ya es bastante difícil sobrevivir solo. Ahora imagina ser responsable de la vida de varios hijos o incluso de tus padres o tus abuelos. Y hablando de ancianos, después de que se hayan arreglado todas las defensas necesarias en la ciudadela, los ancianos romanos comienzan a regresar a sus hogares dentro de la ciudad, firmemente resueltos a morir. Muchos de estos hombres, que anteriormente tenían un alto estatus social o militar, se visten con sus ropas de estado y ceremonia, se sientan en medio de sus hogares y esperan
su destino. Al tercer día después de la batalla de Alia, los galos finalmente deciden entrar a la ciudad a través de las puertas ya abiertas. Breno, el líder de esta tribu de galos, que es llamada Senones, temía una emboscada debido a su incredulidad en esta puerta indefensa, y procede con cautela. Una de las escenas con la que inicialmente se encuentran es bastante extraña. Dice la leyenda que alrededor de una docena de aristócratas romanos deciden quedarse en sus asientos en el foro, y tal vez por motivos patrióticos, o para apaciguar a los dioses, o ambos. Pero estos romanos esperan como silenciosas estatuas, esperando que la muerte toque en sus puertas. Aquí es como Livio describe ese escenario bastante extraño que encontró a los galos perplejos ante la vista de estas estatuas humanas. Dice: después de la noche intermedia, las mentes de los galos se habían relajado a la tensión de la batalla, y como no habían luchado en ninguna parte en una batalla en la que el resultado era incierto, comenzaron la captura de la ciudad sin fuerza ni violencia. Sin ira ni pasión, entraron a la ciudad al día siguiente por el portón de Colín, que estaba abierto. Fueron al foro, dirigiendo sus ojos a los templos de los dioses y la ciudadela, el único lugar en el que tenía algún parentesco de guerra. Luego, dejando una guardia moderada, en caso de que hubiera algún ataque a la ciudadela mientras estaban dispersos, se dispersaron en busca de botín, en las calles donde no se encontraron con nadie. Algunos se lanzaron en fila a las casas más cercanas, mientras que otros se dirigieron a los lugares más lejanos, como si por lo menos estuvieran intactos y llenos de saqueo. Pero luego, aterrorizados por la misma soledad, regresaron al foro y a los lugares vecinos, amontonándose ahí en caso de que una artimaña del enemigo los atrapara mientras vagaban. Las casas de los plebeyos estaban atrancadas, pero los pasillos de los hombres líderes estaban abiertos, agarrándolos por una vacilación casi mayor para entrar a las casas abiertas que las que estaban atrancadas. Con un sentimiento similar a la veneración, vieron seres sentados en los vestíbulos, seres que, además de los adornos y las prendas que eran más augustos que los de los hombres, se parecían más a dioses en la majestuosidad de sus rostros y la gravedad de la expresión. Mientras los galos se paraban ahí, enfrentándose a ellos como si fueran estatuas, se dice que un galo acarició la barba de Marco Papirios, uno de los ancianos. Este golpeó al galo en la cabeza con su báculo de marfil, provocando su ira. Papirios fue el primer en ser sacrificado. Luego los demás fueron masacrados en sus asientos. Después de la masacre de los hombres líderes, ningún mortal se salvó. Las casas fueron saqueadas y cuando estaban vacías, incendiadas. Fin de cita. Después de saquear la ciudad, los galos atacan la ciudadela con toda su fuerza. Los romanos no contraatacan de inmediato, sino que esperan a que los galos suban la colina empinada y atacan una vez que el enemigo llega al punto medio. Los romanos, que tienen la ventaja de tener un terreno elevado, apenas son capaces de repeler a los galos y en el proceso matan a muchos de ellos. Al parecer, el número de galos muertos comienza a ascender y el ataque eventualmente se cancela. Aparentemente, la ofensiva es tan mala que los galos mejor deciden sitiar la ciudadela. Sin embargo, la comida se está acabando rápidamente para ambos lados. Qué pesadilla ha de haber sido administrar la logística, porque ¿cómo le haces para alimentar 40,000 o 70,000 hombres que están lejos de su hogar? Y para hacer esto durante mucho tiempo, porque este asedio se prolonga durante varios meses. De hecho, alrededor de medio año pasa después del ataque inicial a la ciudad. Esto hace que los galos comiencen a dividir sus fuerzas y organizar grupos de forrajeo para recolectar alimentos y suministros con el fin de apoyar el asedio. Y aquí es donde vuelve a aparecer un comandante y héroe legendario llamado Marco Furio Camilo. Justo cuando Roma está colgando de su vida por la punta de sus dedos, este héroe legendario vuelve a entrar al escenario histórico para cumplir su destino y tratar de salvar a Roma. Hola amigos, espero que les haya gustado esta segunda parte de la condena de Roma.
Si tienen alguna sugerencia o comentario, o si quieren que cubra un cierto tema, o simplemente me quieren decir que les gustó, o si hubo algo que no les gustó, por favor, mándenme un email a historiaepica@hotmail.com. También tengo página de Facebook en facebook.com, La Historia Épica. Y amigos, si les gustó este programa, les agradecería de todo corazón si me dejaran una reseña, comentario o un like, ya sea en Apple Podcast, en Spotify o Facebook. Créanme que los leo todos con mucha alegría y alumbran mi día. Gracias amigos, y hasta la próxima.